En este nuevo video les voy a mostrar cuántas lámparas o focos se pueden instalar o conectar con un termomagnético de 10 amperes, pero este ejemplo les puede servir para sacar diferentes cálculos con otros termomagnéticos. Esto es solo un ejemplo. Y antes que nada debemos de saber o conocer la potencia de las lámparas o focos que van a estar en el circuito, que se van a conectar en el circuito. También debemos de saber el voltaje o tensión que está en la instalación, el voltaje real, midiendo con un multímetro o voltímetro para hacer un cálculo más exacto, más preciso. Y como en este caso tenemos un termomagnético de 10 amperes, el cual vamos a utilizar con un 75 o 80% máximo de su capacidad. O sea, le vamos a dar una tolerancia del 20 o 25% de la capacidad total. En lo personal, hay veces que utilizo hasta un 50% en lugar del 75 o 80% que está en los códigos internacionales, en las normas oficiales. Aquí vamos a utilizar un 70% para el ejemplo, un 70%. Y hay que recordar que también debemos de colocar el calibre adecuado al termomagnético. Por ejemplo, aquí tenemos el calibre 14 que nos soporta hasta 15 amperes y el calibre 12 hasta 20 amperes. Así que si utilizamos un termomagnético de 10 amperes, fácilmente podemos colocar cable 14 y para mayor seguridad cable 12. Ahora bien, vamos a hacer este ejemplo y para hacerlo vamos a utilizar la ley de Watt, que es la que nos va a servir para hacer varios cálculos. Aquí les tengo tres interruptores normales que según el fabricante nos soportan hasta 10 amperes cada uno. Cada uno de ellos 10 amperes, pero nunca debemos de utilizarlos a su máxima capacidad, como ya les repetí anteriormente. No se alcanza a apreciar muy bien, pero soportan hasta 10 amperes. Ahora bien, nos estamos refiriendo al termomagnético, que en este caso, tengo un termomagnético de la marca Square-D de 10 amperes y el cual estoy utilizando para este ejemplo. Y aquí vamos a utilizar la ley de Watt, donde tenemos la potencia dada en watts, repito una vez más, la intensidad en amperes, la corriente eléctrica y el voltaje o tensión en volts. Y aquí ya tengo algunos datos. Vamos a trabajar con un voltaje con 118 volts. Aquí tenemos el termomagnético de 10 amperes, pero vamos a trabajar con un 70%, o sea, con 7 amperes. No vamos a trabajar con su máxima capacidad. Y la potencia, utilizando la ley de Watt, hay que utilizar de esta manera la ley de Watt. Vamos a cubrir con el dedo la letra que queremos obtener. En este caso queremos obtener la potencia y nos queda una multiplicación, la corriente por el voltaje. Y tenemos 7 por 118 nos da 826 watts aproximadamente. Es lo que podemos trabajar en este pequeño circuito y con este termomagnético. Ahora esos 826 watts los vamos a dividir dependiendo la potencia de cada lámpara. Por ejemplo, si son lámparas de 100 watts, nos da un total, dividiendo en los 826, nos da un total de 8 lámparas, 8.26. O sea que con este termomagnético podemos colocar hasta 8 lámparas de 100 watts. Si son lámparas de 60 watts y haciendo la operación podemos conectar, instalar hasta 13 lámparas, casi 14 en lámparas o focos. Ya aquí ya coloqué focos LED, lámparas LED de 9 watts y de 3 y observen cómo aumentó hasta casi 92 focos de muy baja potencia.
y 275 de 3 watts, los cuales tienen muchísimo ahorro. Pero en una casa habitación, esto simplemente es un cálculo. Estos son demasiados focos, demasiadas lámparas. Esto es simplemente como un cálculo para que empiecen a utilizar la ley de Watt y se den cuenta o aprendan a hacer esta operación para saber cuántas lámparas o focos se pueden instalar con un termomagnético. En una residencia, en una casa habitación, en una vivienda, por lo regular, los circuitos normales en el interior, ya sea de contactos, enchufes, tomacorrientes, como le llamen, es de 15 a 20 amperes. Y en los de iluminación, observen que puede ser simplemente de 15 amperes o 10 amperes. Porque es menor el consumo, dependiendo la lámpara, repito una vez más. Y siempre tomando en cuenta la capacidad del amperaje del cable. Todavía me sigo encontrando instalaciones donde el termomagnético se dispara, bota, y colocan uno de mayor amperaje, pero lo que no checan, lo que no se dan cuenta esas personas es de que el circuito está sobrecargado ya sea con lámparas, con contactos, y hay que primero checar la instalación, investigar por qué está disparando ese termomagnético, por qué se está botando, como comúnmente decimos. Es por eso que no debemos de utilizarlos a su máxima capacidad y hacer este simple cálculo utilizando la ley de Watt. Espero y este nuevo y pequeño video también sea de utilidad. Los saluda su amigo Antonio González.